Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa parte de la palabra que yo creo que todos la hemos visto, ¿sí o no la hemos leído? Pero ¿en qué nos enfocamos siempre que leemos esa parte? En la bendición que recibió ¿quién? Saqueo. Bueno, pues ahora yo se las voy a cambiar. Ahora vamos a hablar del sicómoro. Yo no sé si tú te habías puesto o te habías detenido en analizar ese árbol que habla ahí la palabra. Siempre que leemos esa parte, pues vemos que Saqueo, ¿verdad? Que era recaudador, que robaba, que se sube al árbol para ver a Jesús. Y ahí nos enfocamos a la salvación que vino a la vida de Saqueo. Pues yo un día me levanté y sicómoro, dije yo, sicómoro, pues sí, es el árbol. Entonces ya me di a la tarea de estar investigando por qué esa palabra, qué es ese árbol, qué tiene ese árbol en la palabra de Dios, porque hubiera podido haber sido pues cualquier otro árbol, pero ¿por qué ese árbol? Entonces hoy vamos a leer esa parte de la Biblia, pero yo quiero que, aunque vamos a estar hablando de Saqueo, pero vamos a enfocarnos en todo lo que trae espiritualmente ese árbol para ti y para mí, y yo creo que nos va a llevar a analizar en qué parte estamos, si somos sicómoros, si somos Saqueo, y si estamos como el árbol, en qué parte del árbol somos, amén. Y bueno, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a orar, y ya que se queden sentaditos para que no estén distrayendo a los demás. Si tu niño está ahí, pues ahí tenlo contigo para que no distraiga, amén. Señor mi Dios, yo te pido, Padre, que tú hoy, mi Dios, toques nuestro corazón, que nos hagas entender en qué parte, mi Dios, en qué parte estamos espiritualmente, cómo hemos avanzado y qué es lo que necesitamos para seguir creciendo de esta forma espiritual en tu palabra, mi Dios, en tu conocimiento, pero sobre todo, mi Dios, que esto nos lleve a ese servicio que tú quieres que nosotros hagamos en esta tu casa y con nuestros hermanos, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú toques nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que toda distracción, que todo letargo en este momento, declaramos que se va fuera y no tiene poder en esta casa, porque en esta casa estamos todos atentos para escucharte, mi Dios. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pido. Amén, amén y amén. Y bueno, si tú tienes tu Biblia, vamos a abrirla en Lucas 19 y vamos a leer del 1 al 10, pero yo les voy a ir dando algunas pautas ahí mismo y luego ya vamos a entrar más a fondo a toda esta parte, ¿ven? ¿Ya estás ahí en Lucas 19 del 1 al 10? A ver, aquí está sonando algo. Bueno, muy bien. Lucas 19:1, ¿ya estamos ahí? ¿Qué dice? Bueno, vamos a leerlo en Reina Valera. Al entrar Jesús en Jericó, mientras pasaba por la ciudad, cierto varón de nombre Saqueo, que era rico y jefe de publicanos, trataba de ver quién era Jesús, pero no le era posible debido a la multitud, porque Saqueo era bajo de estatura. Y ahí vamos a detenernos, era bajo de estatura. Entonces estamos viendo que era, pues como yo, más bajito, ¿verdad? Porque en la multitud no lo dejaba ver. Eso aquí no se habla de un varón físicamente, pero yo lo que quiero es que hoy toda esta parte lo vamos a trasladar espiritualmente. Y bajo de estatura no hay otra más que un niño espiritual, ¿verdad? Era inmaduro en cuanto a la palabra. Esto es lo que nos quiere decir aquí, que Saqueo era bajo de estatura. Dice, y corriendo delante de Jesús, trepó a un sicómoro para verle. Y ahí fue mi pregunta cuando yo llegué a esta parte. Dije, bueno, ¿por qué un sicómoro? ¿Por qué no trepó a un árbol? ¿Por qué no trepó a bueno, no conozco de plantas, pero a un ciprés, a un pino, no sé, ¿por qué un sicómoro? Y ahí es donde también vamos a ir analizando. Y dice después, para verlo, porque él iba a pasar por allí.
Al llegar Jesús a aquel lugar lo vio y le dijo: Zaqueo, apresúrate a bajar porque es necesario. Y en la versión Peshitta dice: porque conviene. Entonces es necesario y conviene, le dice Jesús a Zaqueo, que hoy me quede en tu casa. Y él se apuró, bajó y lo recibió gozoso. Pero al ver esto todos murmuraban diciendo: ¿ha entrado a alojarse con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo a Jesús: He aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres, y a cualquiera que haya defraudado en algo se lo restituiré cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado, ¿verdad? Aquí podemos ver que hubo un encuentro entre Jesús y Zaqueo. Y Zaqueo, al sentir la presencia de Jesús, yo quiero pensar que su espíritu le redarguyó, y sin que antes que Jesús le dijera nada, él dijo: voy a pagar y voy a devolver, y si en algo he robado, yo voy a restituir. O sea, ahí el espíritu, al estar en la presencia de Jesús, le redarguyó. Y si vamos a Romanos 4:16, que casi son los únicos versículos que vamos a analizar, porque dice: este también es hijo de Abraham. Y en Romanos 4:16 dice: por esta razón somos justificados por la fe que es por gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que son de fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Entonces aquí vemos por qué Zaqueo también, dice ahí, le dice Jesús: este también es hijo de Abraham, porque Zaqueo tuvo esa fe, creyó y al momento recibió salvación. Y sabemos que con salvación hay envueltas muchas cosas, ¿verdad? Es sanidad, libertad, salvación. Todo eso recibió Zaqueo al momento de que Jesús entró en su casa. Ahora, si vamos al Strong y vemos lo que significa saqueo, saqueo del hebreo es despojos, estropear, saqueo, como dice la palabra, botín. Entonces, pues Zaqueo tenía todas estas cualidades, ¿verdad? Pero en el momento en el que tuvo ese encuentro con Jesús, su espíritu fue transformado y le recibió en amor y gozoso a Jesús. Pero bueno, ahí vamos a dejar a Zaqueo ahorita. Yo creo que eso todos lo hemos leído y lo hemos entendido. Pero vamos ahora al sicómoro. Y yo les quise buscar imágenes porque yo decía, bueno, ¿por qué lo escaló? ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué subió? Entonces, el sicómoro dice, en esta parte de la Biblia podríamos ver que el sicómoro es como un accesorio, o sea, no es tan tomado en cuenta porque todos nos enfocamos a Zaqueo, pero el sicómoro pasa, por así decirlo, desapercibido, simplemente subió y así lo dejamos, pero vamos a escudriñar espiritualmente ese árbol. Entonces dice que el sicómoro es un árbol que está en nuestro camino, porque dijimos que Zaqueo era bajo de estatura, entonces era inmaduro espiritualmente. Si Zaqueo lo vemos así, era inmaduro espiritualmente, entonces el sicómoro va a ser algo importante que le sirvió a Zaqueo para poder ver a Jesús. Entonces para ti y para mí el sicómoro también es un árbol que está ahí, y yo no sé si tú alcanzas a ver en la imagen del centro cómo son las raíces, y en el de acá, o sea, la raíz está por fuera. Yo creo que eso lo hace fácil para escalar. Normalmente los árboles pues empieza el tronco, ¿verdad? De la tierra empieza el tronco, pero el sicómoro, esa es una de sus varias cualidades que vamos a ver, esas raíces por fuera. Entonces, para mí eso me indica que ese sicómoro es algo fácil de acceder para nuestro propósito, que es ver a Jesús. Entonces este árbol está en nuestro camino, y en el camino del Señor lo pone para que tú y yo lo veamos. Yo anoté solo 4 cualidades de acuerdo a sus características físicas de este árbol, y dice ahí que crece sobre suelo rico.
Y yo dije, bueno, sobre suelo rico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él recibe un buen alimento. Acuérdense que lo estamos pensando espiritualmente. Yo se los digo físicamente, pero lo vamos a trasladar de una forma espiritual. Entonces, ese sicómoro que crece en suelo rico está bien alimentado espiritualmente. La segunda cualidad dice que mide hasta 20 metros de alto y 6 metros de ancho. Entonces su copa es bastante. En las fotos anteriores se veía lo ancho que estaba. Entonces para mí eso indica que es maduro. Entonces si tú eres un sicómoro, eres alguien maduro y que está bien alimentado en la palabra. ¿Amén? Y el tercer punto es que este árbol nos da un fruto que es un higo comestible. Entonces no es un árbol como muchos árboles que vemos ahí, sino este da fruto y pertenece a la rama de las higueras. Entonces esa sería la tercera cualidad espiritual que podemos ver en el sicómoro. Y dice que también se usa como árbol de sombra. Entonces cuando tú recibes la sombra por parte del Señor, significa cobertura. Entonces aquí ya estamos viendo 4 características que, aunque se ve muy simple que Zaqueo fue y se subió al sicómoro, fíjense, al dar ese paso, podríamos decir como paso de fe, Zaqueo todo lo que hizo. Se fue a cobijar o a trepar a un lugar, a algo que estaba bien alimentado, que le podía dar esa cobertura, que era maduro y aparte daba fruto. Entonces tú y yo, si en algún momento sentimos que estamos un poco todavía inmaduros, pues hay que buscar un sicómoro, ¿verdad? Que alguien maduro, alguien que dé fruto, alguien que nos pueda dar esa cobertura. Entonces todo eso es lo que yo estuve viendo con referencia al sicómoro. Ahora vamos a ver que entonces en el plano espiritual este árbol es una plataforma de fácil acceso. Lo que les decía yo de sus raíces, ¿verdad? Que están así por fuera. Digo, yo no sé si yo lo podría escalar, pero a lo mejor como que es fácil para poder escalar, acercarte a él, cobijarte en él, guardarte en él. Entonces en el plano espiritual el sicómoro es la plataforma de fácil acceso para llegar al Señor. También tiene ramas fuertes, por eso fue que Zaqueo pudo trepar y estar ahí por arriba de la multitud, ver al Señor. Y tiene pues esa altura considerable para poder acceder a él. Dice la palabra en 2 Corintios 5:15 que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces, ¿Zaqueo qué hizo? Zaqueo se movió en fe, como hijo de fe, aunque él no conocía, pero dio ese paso para alcanzar al Señor, y al instante, como les digo, él fue nueva criatura, porque él decidió creerle y retomar, hacer las cosas correctas de lo que había hecho. Ahora, si analizamos las cualidades tanto de Zaqueo como el sicómoro, Zaqueo, ya les dije, era un hombre pequeño y no era fiel a Dios, pero el sicómoro le dio todas esas cualidades que a veces necesitamos. Le dio la posibilidad de acercarse al Señor y también, entre otras cosas, le dio la posibilidad de acceder a esas promesas que el Señor tenía para él, y él las tomó. Entonces aquí esta parte, digo, yo quiero que tú estés reflexionando en lo que yo te estoy diciendo, pero también en el paso que tenemos que dar, dependiendo en el lugar en el que estemos, acceder al siguiente paso de fe. Amén. Entonces, las 4 cualidades que ya vimos anteriormente y que las trasladamos espiritual, si podemos profundizar, podríamos hablar que la plataforma de fácil acceso podría ser eso, que tú y yo tengamos ese corazón dispuesto a escuchar. Ese sicómoro tiene esa facilidad de acceder y poder subir para ver desde la altura. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto para poder ver al Señor y saber cuál es el plan y el proyecto que Él tiene para nuestras vidas. El segundo punto dice, cada día tenemos que anhelar más conocer al Señor. Entonces yo creo que igualmente podemos ser ese sicómoro que cada día querramos conocer más, para que el día de mañana
que tengas tú a alguien que te pregunte, tú tengas las armas para contestar y no le digas, híjole, no, pues mejor vamos a mi iglesia y ahí los líderes o el pastor que te conteste. Tú tienes que tener ese anhelo de crecer y de conocer íntimamente más al Señor para que le conozcas y puedas ser de bendición para otros. Recuerda que también te decía yo hace un ratito, la intención de todo esto es servir. Entonces, para servir tenemos que, para poder ser ese sicómoro, para cobijar, para guardar a todas esas personas que se acerquen, tenemos que prepararnos. ¿Amén? ¿No se está durmiendo? No. ¿Sí vamos bien? Sí. Muy bien. Y el punto número 3 que yo aquí les puse, que también se los comenté hace un ratito, es que debemos alcanzar esa madurez, esa altura que tiene el sicómoro y eso ancho que abarca, esos 20 metros que crece de alto y 6, que seamos tú y yo no físicamente, no, por favor, físicamente no, pero espiritualmente, que crezcamos y que maduremos para poder dar cobertura a los que estén a nuestro alrededor. Y el último punto dice que oremos y clamemos en medio de la tribulación. Y yo creo que Dios en estos tiempos nos ha estado hablando, porque hemos estado hablando mucho de oración, de ayuno, de intimidad con el Señor. Entonces ese es otro punto bien importante, que tú y yo, si formamos parte o queremos ser un sicómoro para alguien, y a veces no necesitas ser pastor ni nada, simplemente para tus hijos. Necesitamos, yo creo, que llenar todas estas cualidades espirituales que estamos viendo para que podamos dar esa palabra, dar ese consuelo, dar esa enseñanza, esa guía a los que están, pues obviamente primero en nuestra casa y después en nuestro entorno. Entonces tenemos que aprender nosotros a orar y a clamar en medio de la tribulación, para que así entonces la voluntad del Señor se haga en nosotros. Amén. Y entonces aquí ya dándole una desmenuzada al sicómoro, podemos entender y ver cómo todas las palabras que están en la palabra escritas tienen un propósito, no están puestos como pues nada más por ponerlas, ¿verdad? Sino que tienen un propósito y tenemos que aprender a escudriñarle más a fondo y saber, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Esta palabra que se ve simple y, como les decía en un principio, que a veces nos abocamos a lo que hizo Zaqueo, a lo que el Señor hizo en él transformándolo, pero el árbol pues lo dejamos ahí de lado, pero la realidad es que el árbol fue una parte fundamental y espiritualmente más fundamental para la transformación de Zaqueo, y yo creo que debe de ser una parte fundamental para ti y para mí, para seguirnos transformando y para poder ser ese testimonio vivo para transformar a otros. Amén. Y luego aquí dice, el Señor se vale de todo, como les decía, ¿verdad? Ahí se valió de ese árbol para que Zaqueo lo alcanzara a ver y Jesús lo llamara. Dice, para anunciarse o hacerse visible, el Señor usa el árbol. El sicómoro es la figura propicia para que tú y yo tengamos ese encuentro con Jesús. Cualquier circunstancia, cualquier cosa que estemos pasando, tenemos que buscar un sicómoro en el que tú te puedas refugiar, en el que puedas recibir esa palabra para que sea de bendición para tu vida. Cuando empezamos a sufrir, el Señor nos convoca a pedir ayuda. Yo no sé si tú, cuando empieces a pasar tribulación, pides ayuda o te quedas tú solo. ¿Qué hacemos? Pedimos ayuda, debemos de pedir ayuda. Tienes muchos hermanos en la fe, hermanos de buen testimonio, y son a los que tú tienes que acercarte para pedir un consejo. ¿Amén? Amén. Muy bien, y entonces, ¿qué vamos a hacer desde lo alto? Cuando estemos desde lo alto, en ese sicómoro resguardados, ahí podemos saber qué nos está pasando. Podemos saber, podemos preguntarnos a qué el Señor nos ha llamado. ¿Por qué el Señor quiere tener un encuentro contigo? Porque Él nos conoce y Él se hace visible para que nos acerquemos a Él y recibamos algún consejo, alguna bendición para nuestras vidas de acuerdo a la tribulación. Yo veía estas imágenes que anduve buscando y yo decía, si Zaqueo no se hubiera parado ahí, no hubiera usado ese árbol,
pues a lo mejor Jesús hubiera pasado de largo. Yo sé que Jesús tenía un propósito para él y por eso nos lo hacen ver de esa forma, para que nosotros también acudamos a algún sicómoro en momento de necesidad. El Señor lo que anhela es que tú y yo veamos lo eterno, veamos lo celestial, porque si tú y yo con nuestras cargas, con todo eso que traemos, yo estoy seguro que caminamos así a veces, ¿verdad? Porque traemos aquí esto que no nos permite voltear a ver al Señor. Entonces, para eso está ese sicómoro, para que tú trepes, para que tú subas, para que tú te resguardes ahí y puedas ver las cosas de diferente manera, para que podamos ver por encima, dice ahí, de la cizaña que nos impide muchas veces ver a Dios. Y bueno, hoy en día podríamos preguntarnos, ¿y dónde está nuestro sicómoro? Si estamos hablando de ese sicómoro, ¿dónde está? Pues yo creo que yo llegué a la conclusión que nuestro sicómoro es esta casa donde tú vienes y pues te resguardas, lo que decía hace rato Fabián, están muy quietos, están muy como pasivos. Si tú vienes a esta casa es para eso, para recibir esa cobertura, esa palabra, esa enseñanza, esa oración, todo eso que necesitamos muchas veces para crecer. Y bueno, yo dije, ¿cómo les ilustro la casa? Pues a ver si se encuentran, porque ahí hay muchas fotos. Pero entonces ese sicómoro debe de ser nuestra iglesia, nuestra casa de oración, donde nos reunimos a aprender y a crecer más del Señor, donde podemos estar seguros y confiados que Él está ahí cuidándonos y guardándonos. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos a ver que desde el sicómoro tus ojos y mis ojos van a ver otra cosa, van a ver diferente, vamos a poder voltear a ver al rostro del Señor. Amén. Y entonces, ¿cómo lo vamos a poder ver? Si tú ya eres una persona que ha crecido en lo espiritual, pues en tu oración, en tu intimidad, pero si no, pues muchas veces es a través de un hermano, a través de una palabra, a través de que oren por ti, a través del pastor, a través de esa que a veces nos invitan a postrarnos. En ese momento el Señor puede hacer muchas cosas, puede traernos sanidad, pero a veces lo que pasa es que ya venimos y salimos igual, o sea, ya no. A mí me da gusto y me da tristeza que gente venga y diga, es que aquí se siente algo. Y a veces nosotros, como ya venimos tan seguido, ya ni sentimos eso, que otros de fuera vienen y nos dicen que aquí se siente algo. Y obviamente que ese algo es el Espíritu del Señor que aquí se mueve. Pero el chiste y lo más importante es que tú digas, Señor, aquí estoy, vengo con esto y necesito esto y quiero cambiar esto y por favor ayúdame en esto y trabaja. Y es el momento en el que tú tienes que venir, como Zaqueo fue a ese sicómoro, tú tienes que venir a este sicómoro a pedirle al Señor, a clamar, a buscar esa intercesión, esa intimidad, todo esto que el Señor nos da cuando estamos en su presencia. Pero Él lo que quiere, como les ponía hace ratito, es el corazón. Que tu corazón esté dispuesto y que anhele verdaderamente estar en su presencia. Y ahí esa pregunta nos dice, ¿por qué crees que estaba ahí el sicómoro? Estaba para ti y estaba para mí. Ese es el sentido, porque toda la creación ha sido creada para el servicio. Y tú y yo estamos aquí también para servir, aunque muchos no quieran hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ese sicómoro somos sirviendo a nuestros hermanos. A veces no necesariamente es solo el pastor que esté aquí adentro, aquí arriba, sino tú desde la puerta, tú desde el saludo, desde que limpiamos esta casa, desde los baños, desde todo estamos sirviendo y estamos siendo ese sicómoro para otros que vienen cansados, abatidos, que a veces no han podido luchar por sí mismos con sus cargas. Entonces tú y yo tenemos que ser ese árbol que abrace, que cobije, que dé aliento, que dé palabra a los que vienen. ¿Sí vamos a hacer ese sicómoro? ¿O vamos a hacer Zaqueo, que nada más quiero recibir y que el Señor me dé y que el Señor me vea? Y nosotros, ¿cuándo vamos a dar? ¿Cuándo vamos a hacer esa parte de ser el alivio de otros? ¿Cuándo vamos a hacer que estemos aquí y el domingo
y haya mucha gente que se acerque y hayamos también muchos que estemos ministrando a nuestros hermanos, que no solo digamos, bueno, yo ya vine, ya recibí, ya me voy y hay que el pastor atienda a todos los que necesitan. Nosotros tenemos que prepararnos porque tú y yo somos ese sicómoro. A lo mejor ahorita no sientes, dices, ay no, es que cómo le voy a dar un consejo, o yo qué le puedo decir. Pues pidiéndole a Dios, preparándote, leyendo, estudiando, investigando, viniendo a las prédicas, apuntando, poniendo atención. Todo eso nos está preparando para más adelante servirle al Señor. Amén. Y bueno, dice aquí, te das cuenta de lo importante que es que te subas al sicómoro. Y yo podría decir ahí aparte de que te subas, que seamos un sicómoro para otros. A lo mejor ahorita podemos serlo para nuestros hijos, pero que seamos, aparte de acercarnos a un sicómoro para seguir creciendo, para seguir madurando, también que tú y yo seamos uno para cobijar y darles aliento a otros. El Señor con su llamado transformó a Zaqueo de ser un egoísta a ser un hombre generoso, porque él al momento dijo, yo voy a regresar todo lo que no es mío. Pero también, ¿qué hizo ahí Zaqueo? Puso en orden su casa espiritual. Y esa es una invitación también a ti y a mí, que pongamos en orden nuestra casa espiritual, que ordenemos nuestras vidas, que cuando venga el Señor diga, wow, en esta casa sí estoy bien a gusto porque no hay pecado, no hay nada que acuse a mi hijo, a mi hija, porque él ha crecido, él ha ido avanzando y él está con ese corazón dispuesto para recibirme y para dar lo que él ha recibido. Amén. 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 Y bueno, entonces el sicómoro nos va a llevar a ese encuentro. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú te quedes, Fabi, si pasas, que hoy tú te quedes, que tú y yo podemos ser Zaqueo. Alguien que no ha crecido, aunque conozcas del Señor, que sigas enanito espiritualmente, o puede ser ese sicómoro que dé cobertura, que dé palabra, que dé enseñanza, que dé todo lo que el Señor te ha dado, que tú lo compartas con otros y que les des. Y por último yo te quiero leer un comentario que encontré de Matthew Henry, que se aboca a Zaqueo, pero se me hizo bonito. Dice: los que como Zaqueo desean sinceramente ver a Cristo, vencerán cualquier obstáculo y se esforzarán para verlo. Cristo ofrece visitar la casa de Zaqueo. Donde Cristo va, abre el corazón y lo inclina a recibirlo. El que quiere conocer a Cristo será conocido de Él. Aquellos a quienes Cristo llama deben humillarse y descender. Zaqueo públicamente dio pruebas de haber llegado a ser un verdadero convertido. No busca ser justificado por sus obras como el fariseo, pero por sus buenas obras demostrará la sinceridad de su fe y el arrepentimiento por la gracia de Dios. Zaqueo es considerado feliz ahora que se volvió del pecado a Dios, ahora que es salvo de sus pecados, de su culpa, del poder de ellos. Son suyos todos los beneficios de la salvación. Cristo ha venido a su casa y donde Cristo va, lleva consigo la salvación, la sanidad y la libertad. Vino a este mundo perdido a buscarlo y salvarlo. Su objetivo era salvar donde no había salvación en ningún otro. Él busca a los que no lo buscan y ni preguntan por él. Entonces yo hoy quiero que nos vayamos con esa reflexión. ¿Qué somos? ¿O qué queremos ser? ¿O en qué estamos preparándonos para llegar a ser? ¿Un Zaqueo simplemente? Que Dios nos saque del pecado, que Dios nos limpie, que Dios nos transforme. ¿O queremos ir más allá? Ser ese árbol que acompañe a otros, que enseñe, que instruya, que levante a otros y no dejárselo solamente a unas cuantas personas. Entonces yo te voy a invitar que ahí donde estás cierres los ojos. Si tú verdaderamente quieres ser llamado por el Señor, si verdaderamente quieres ser pues ese sicómoro, porque yo creo que muchos ya somos Zaqueo, porque Él nos levantó, Él nos sacó de donde andábamos, de todo ese pecado en el que vivíamos, Él nos sacó.
Pero si tú quieres convertirte a un sicómoro verdaderamente, que seas esa luz que lleve a tu familia, si tú quieres ponerte de pie para que demos ese paso de fe, porque a veces es cómodo quedarnos ahí, cierro mis ojos, estar orando y a lo mejor estoy pensando en que ya es noche. Pero si tú verdaderamente quieres dar ese paso a que Dios nos utilice poderosamente, como utilizó ese árbol que a lo mejor lo hemos leído y es un árbol simplemente, pero ese árbol hizo cosas grandes en la vida de Zaqueo, porque Zaqueo dio ese paso de fe y se posicionó bajo ese árbol y la bendición llegó a su vida. Yo sé que todos aquí hemos sido bendecidos de muchas maneras. El simple hecho que Jesús nos haya alcanzado, esa es una gran bendición para nuestra vida y nuestra familia. Pero ese paso siguiente, para ya no solo recibir, sino dar. Cierra tus ojos y pídele ahí al Señor y dile: Señor, úsame así como usaste ese árbol que estuvo ahí, y que yo sé que tú permitiste que Zaqueo se acercara ahí con un propósito de que él fuera encontrado por ti. Yo te pido, Padre, que tú a todas estas personas que dieron ese paso de fe al ponerse de pie, que tú veas su corazón y el anhelo por ir más allá, por no solo crecer y madurar yo, sino dar de gracia lo que hemos recibido, Dios. Yo te pido, Padre, que tú bendigas la vida de tus hijos que han sido valientes y que aún en medio de la tribulación ellos dan pasos de fe al venir a tu casa, al seguirse preparando, mi Dios. Espíritu Santo, dales, mi Dios, esa palabra, ese anhelo, mi Dios, que todas las mañanas nos levantemos queriendo aprender más de ti, ser diferentes, que no olvidemos ese tiempo de intimidad contigo, que no olvidemos ese tiempo de oración contigo, que no lo hagan a las carreras, que no lo hagan porque ya se me hizo tarde, sino que en su espíritu estés tú redarguyendo y levantándolos, mi Dios, porque tú quieres esos árboles, que todos aquí podamos ser esos árboles que demos a otros lo que ya recibimos, que todo eso en lo que tú ya nos has transformado, mi Dios, seamos ese testimonio vivo para transformar a otros. Yo te pido, papito bueno, que tú cambies el caminar de tus hijos, que ellos puedan entender que tenemos que estar apartados de ti, que tenemos que estar más comprometidos contigo, porque ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Se acerca todo ese tiempo de muerte, que quieren atraparnos, que quieren envolvernos, mi Dios. Yo te pido que nos sigas preparando y levantando, que podamos ser esos escudos para nuestros hijos, que no se vean envueltos en esas olas de maldición, mi Dios. Que todo ese mundo espiritual que se está empezando a mover en esta semana, a partir de estos días, a través de las escuelas, a través de los programas, a través de todo ese llamado inocente que nos quieren pintar, mi Dios, que nosotros podamos ser sabios y valientes, y que seamos ese sicómoro que cubre y proteja a nuestros hijos, y que los llevemos, mi Dios, a crecer y a madurar en lo que tú quieres, en lo que tú nos has enseñado, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú toques y redarguyas el corazón de todos, que crezcan, que maduren, mi Dios, que la palabra se haga viva, que tu espíritu, mi Dios, entre en sus vidas poderosamente, y que aprendan y sepan apartarse del mal, porque tú ya nos llamaste, y que no se conformen solo con ese llamado que tú les hiciste, sino que anhelen más de tu presencia, que anhelen más de estar en tu presencia, mi Dios, que anhelen estar
que anhelen de crecer, pero sobre todo que anhelen de compartir a otros lo que ellos ya recibieron. Que anhelen, mi Dios, servir a su casa, porque esta es su casa. Que anhelen, mi Dios, ser esos siervos, como tú nos enseñaste a servir a nuestros hermanos, mi Dios. Yo te doy gracias por su vida, y yo te pido que toda palabra que ellos hayan recibido de bendición siga trabajando en su corazón, en su espíritu, mi Dios, pero sobre todo que la hagan viva, que no solo se quede en esa palabra, sino que sea ese rema que lleven a todo lugar en sus casas. Gracias, Señor, por todos los cambios que estás haciendo y que vas a hacer en las familias que estamos aquí reunidas. Yo sé, mi Dios, que tu promesa es grande, que lo que nuestros ojos ven no es lo que tú tienes para nosotros, porque lo que tú tienes es grande y poderoso para nuestros hijos, para nuestra casa, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de todos los que estamos aquí, y aún los que hoy no vinieron, mi Dios, que la palabra pueda llegar, que el anhelo por servirte y ser cada día mejores esté en sus corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a los corazones valientes, esforzados, que dieron pasos de fe en esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.